por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas. Hola, muy buenos días, apreciadas y apreciados estudiantes. Estamos nuevamente en nuestra sesión y nuestra cita con el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Estamos con la profe Sofi. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, profe Carolina. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Gracias también a ustedes por estar allí, súper pendientes, conectados, muy activos. La idea es que seamos, como siempre, muy participativos con esas preguntas que tenemos cada semanita en nuestro foro. Entonces, muchísimas gracias. Sí, y ya que lo mencionas, profe Sofi, lastimosamente no ha habido mucha participación. De hecho, muy poca o nada. Entonces, si esta es una recomendación, yo sé que es muy temprano y a veces nuestro cerebro no se activa tan temprano, pero sí es importante la presencia de todos ustedes, porque no está habiendo esa participación que necesitamos para ponernos ya en contacto, comunicarnos, resolver dudas y poder conversar a la luz de lo que estamos viendo también en la presentación, en la teleclase. Entonces sí es importante que nos pongamos las pilas en eso. Nuevamente les recuerdo, va a haber incentivos obviamente para las personas que estén ahí conmigo participando, haciendo sus aportes, comentarios y sobre todo reflexionando sobre la pregunta orientadora, que es la que nos guía en cada sesión. Entonces vamos a continuar lo que nos contaba Papalia. ¿Se acuerdan que quedamos en eso la sesión pasada? Papalia, recuerden que era una psicóloga que también ofrece como una perspectiva sobre el desarrollo, sobre todo de la niñez y de la adolescencia. Ya en su texto, que me imagino que ya todos habrán tenido ya el chance de revisar y de revisar, ella, además de hacer como un recuento de los principales personajes que hablan sobre el desarrollo, ofrece como unos conceptos claves para poder pensar el desarrollo, ¿cierto? Básicamente hay un elemento clave que ella propone y es lo que nos va a guiar en la sesión de hoy, y se trata sobre su concepto de periodo crítico. Periodo crítico, como ella lo describe, es como lo importante de cada etapa en términos de maduración. ¿Qué tipo de maduración se da en cada momento, cierto? Si sea en el periodo de lactancia, en el periodo de cuando ya está más pequeños, la primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, en fin. ¿Qué elementos clave tiene cada momento para que sea un periodo crítico? ¿Qué pasaría si no pasaran esos tipos de maduraciones a los niños y a las niñas en esos aspectos de desarrollo? Desarrollo, acuérdense que no solamente es un desarrollo físico, sino que es desarrollo dentro de todas las dimensiones del ser humano. Recordemos cuáles son, profe Sofi. Entonces hemos hablado del desarrollo socioafectivo, hemos hablado del desarrollo cognitivo, hemos hablado del desarrollo psicológico, hemos hablado del desarrollo social, hemos hablado del desarrollo comunicativo. Entonces digamos que dentro de la concepción de desarrollo integral, como dijo la profesora Carolina, están todas esas dimensiones que participan, porque recuerden que no solo somos, como decimos muy coloquialmente, no solo somos mente o no solo somos cuerpo. Ajá. También somos afecto, también somos relaciones, también somos sentimientos, ¿sí? Exactamente. Entonces, todo eso nos define como seres humanos. Exactamente. Entonces, para comenzar, vamos a ver un video sobre el desarrollo, áreas del desarrollo. En los primeros años de vida, el cerebro es moldeado por todo lo que percibe el niño, pues construye sus experiencias a partir de la exploración del mundo que le rodea y la interpretación que hace del mismo. Y es a través de sus sentidos que recibe la información necesaria para comprenderlo a su propio ritmo. Las interacciones que establece con las personas cercanas a él y las formas de relacionarse con su entorno cambian de acuerdo a su desarrollo, alcanzando cada vez niveles más complejos y dinámicos. El desarrollo cognitivo
se refiere a los procesos del pensamiento y a las conductas que reflejan el esfuerzo del niño para comprender el mundo que le rodea y su actuación en él. Al principio, se puede observar cómo el niño es capaz de seguir un objeto con su mirada, reconocer de dónde proviene el sonido y explorar los objetos a su alcance, hasta llegar a procesos más complejos como fijar la atención en lo que le interesa, nombrar los objetos, saber para qué sirven y jugar con ellos, y recordar eventos, entre otros. De esta manera, el niño acompañado por las buenas prácticas del educador, en un futuro será aquel adulto capaz de resolver problemas y adaptarse a un mundo en constante cambio. El desarrollo motor es la capacidad progresiva del niño para controlar su cuerpo. Se inicia a partir de reflejos simples con los que los bebés nacen y poco a poco se van transformando en movimientos intencionales para el logro de objetivos. Se puede observar cómo los bebés, en un inicio, tienen el reflejo de cerrar la mano cuando tocan su palma y posteriormente este reflejo disminuye para dar lugar a movimientos voluntarios y coordinados para alcanzar los objetos de su interés. A medida que los músculos se fortalecen, su coordinación motora gruesa aumenta y alcanza niveles más complejos de movimiento como son voltearse, sentarse, gatear, pararse y caminar. La motricidad fina se manifiesta cuando el niño comienza voluntariamente a coger objetos pequeños utilizando sus dedos índice y pulgar, lo que a largo plazo dará lugar al proceso de escritura. Las habilidades motoras se van perfeccionando para dar paso a la autonomía del niño y con ello la posibilidad de explorar otros espacios, otros mundos y enfrentar nuevos desafíos. El área de comunicación comprende la capacidad del niño para expresar sus necesidades, emociones, deseos e ideas y, paulatinamente, comprender los conceptos que conforman su realidad. Es a través de la interacción con su educador que el niño poco a poco le dará sentido y significado a los gestos, los sonidos y las palabras. Para desarrollar habilidades de comunicación, el niño requiere de un adulto sensible que se relacione de manera cercana con él y le hable acerca de lo que sucede a su alrededor, le dé nombre a los objetos, situaciones y emociones que surgen en su vida diaria. El área afectiva social comprende la capacidad del niño para establecer un vínculo afectivo con el adulto y a partir de ello, sentirse seguro para expresar sus emociones, relacionarse con otras personas y asimilar las normas sociales establecidas. Los educadores necesitan estar atentos a las expresiones del niño y tener la capacidad de responder adecuadamente a las mismas. Por ejemplo, reconocer cuando el tipo, la duración y la frecuencia de los estímulos resultan agradables y de interés para el niño, cuándo es tiempo de retirarlo o cambiarlo y cuándo es necesario proporcionar un espacio de descanso y tranquilidad. El niño es receptivo a las respuestas emocionales de los adultos. Por ello, es importante que los educadores sean conscientes de sus propias emociones y protejan al niño de respuestas que lo puedan lastimar. Como educador, observa los cambios y las señales que expresan los niños con los que te vinculas para comprender sus inquietudes, necesidades, preferencias y logros y así proveer el cuidado apropiado y receptivo en un ambiente seguro para favorecer su desarrollo integral. Áreas del desarrollo. Ok, bueno, este video nos mostraba como los elementos esenciales, como las partes definitivas de nosotros como educadores para poder identificar en los niños y las niñas en términos de desarrollo, ¿cierto? Toda esa parte de comunicación, toda esa parte de emocionalidad, de desarrollo físico. ¿Qué pasa con los niños y las niñas cuando empiezan a crecer desde que nacen? Incluso hay teorías que dicen que los niños cuando están todavía en su periodo prenatal, precisamente porque ya evolucionan
maduran sus terminaciones nerviosas, pues la mayoría de las terminaciones nerviosas, y varios elementos y capacidades que les permiten escuchar los sonidos alrededor, empezar a establecer un contacto con su madre y con su padre. Entonces desde ahí empieza todo ese recuerdos y esa biografía también de relaciones, de desarrollo cognitivo, desarrollo emocional y más adelante comunicacional y social. Entonces vamos a ver que se divide en 4 grandes grupos del desarrollo evolutivo: el principio de la vida, que sería básicamente desde el periodo prenatal hasta la lactancia, la etapa escolar, de la niñez temprana a la niñez intermedia. Esto es lo que Piaget llama la etapa preoperacional, la etapa de la adolescencia, etapa escolar, niñez temprana es la etapa operacional, la etapa de la adolescencia, que ya la veremos más adelante, y la etapa adulta y la vejez. Bueno, entonces la etapa prenatal tiene, como nos contaba Papalia, tienes unos aspectos muy importantes en términos de desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial, ¿cierto? Entonces, esto precisamente ustedes lo encontrarán en la parte inicial del libro de ella. Ahí está muy bien descrito qué elementos se desarrollan en cada campo y cómo el desarrollo de cada uno implica el desarrollo de la otra dimensión, ¿cierto? Precisamente en esta etapa se empieza como a madurar ciertos aspectos y en órganos y en términos de estructura, lo cual le permite al niño desde esa etapa, desde ese momento, empezar a responder a estímulos sensoriales, ¿cierto? Responde en términos psicosociales a la voz de la madre, a sus latidos, a los latidos del corazón, y bueno, ya se han hecho varios experimentos al respecto, que sí, definitivamente sí es un aspecto que los niños, a los que niños responden. El recién nacido, obviamente, no empieza desde cero, sino que ya empieza físicamente con los actos reflejos, ¿cierto? Que son nuestra tabla de salvación como seres humanos y seres vivos, que nos permite sobrevivir y adaptarnos al ambiente. Entonces, ¿cuáles son aquellos reflejos? El reflejo de la succión, que es lo que nos permite, obviamente, alimentarnos, clave, deglución, búsqueda. Hay muchos experimentos también que muestran a los niños, por ejemplo, recién nacidos. Hay uno súper bonito que apenas nace, lo ponen como en el vientre y el niño solo, con mucho tiempo, llegó hasta el pecho de la mamá a comer. O sea, hay un instinto muy fuerte del olfato, de la sensibilidad que lo lleva a la sobrevivencia, ¿cierto? En desarrollo cognitivo, digamos que el niño empieza como a encontrarse con esa primera búsqueda con lo exterior, ¿cierto? Empieza a reconocer como sonidos, algunos elementos visuales. La visión de cuando son pequeños no es tan clara, pero sí ya empieza a identificar por forma y a veces por color también, ¿cierto? En el desarrollo psicosocial, obviamente, se empieza a establecer el vínculo con los cuidadores inmediatos, que son principalmente la madre y el padre, y bueno, ya vemos que también las familias han cambiado, entonces es principalmente los cuidadores más cercanos que tiene ese niño y con los cuales se empieza a comunicar. Esa parte de la comunicación es clave para su desarrollo social. Y es justo también, profesora Carolina, en este periodo, digamos, de recién nacido, que más o menos abarca de 0 a 3 meses, ¿sí?, donde se establece también la base, digamos, de los vínculos afectivos en términos de seguridad, en términos de confianza, porque sí, efectivamente el recién nacido viene, digamos, con unos reflejos que, como usted lo menciona allí, logran adaptarlo, pero es justo también el escenario externo, digamos, el ambiente que uno le genera, sobre todo el apego frente a la madre o frente a sus cuidadores, lo que le garantiza confianza, lo que les garantiza ese desarrollo afectivo, digamos, que lo sostiene también en ese medio. Entonces, esos primeros añitos de vida de los niños, que es de maduración física y de hecho más acelerada que en otros
La evolución ahí es tiempos increíble. Sí, es bastante acelerada en esos de los 0 a los 6 primeros meses. Efectivamente los niños crecen casi el doble, pesan casi el doble de que como nacieron, etcétera. Entonces es un periodo, además de bonito, por eso que les digo, de la confianza que se siente, de la seguridad, del reconocimiento de la voz de la madre que les permite tranquilizarse, de la expresión del llanto también, ¿no? Uy, sí, exactamente, que es su forma de comunicación primaria, ¿cierto? Dicen que no solamente expresa como las incomodidades, como las cuestiones de las necesidades no satisfechas, como el frío, el hambre, un poco la sensación de desprotección también, sino que también parece que pueden haber formas de llanto que pueden expresar otro tipo de emociones. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre ha estado como en investigación. Somos tan complejos que nunca hay una última palabra. Y eso es lo chévere también, lo interesante también de estos temas humanos, que todo el tiempo nos estamos investigando porque somos seres muy complejos desde pequeños. Y ese periodo es fundamental. Además, ustedes como futuros también educadores, en este caso los que están en pedagogía infantil, si en algún momento, digamos, tienen una opción de trabajo en sala cunas, que son estos bebecitos más chiquitos, van a tener efectivamente que saber por qué comenzamos a estudiar este desarrollo desde la niñez, desde la fase inicial, digamos, desde el nacimiento, desde la gestación, porque la idea de la niñez y de la formación de la niñez está desde la gestación, pero en términos evolutivos, pues desde que nacemos, desde que tenemos lo que llamamos de 0 a 3 meses, y fundamental estos 3 conceptos, ¿no? Seguridad, confianza y expresión, sobre todo de comunicación, exactamente. Esta parte del afecto sí que es bien importante, porque en la medida en que un niño crezca con un vínculo fuerte y en un entorno seguro, va a desarrollar el resto de las dimensiones. Un niño que no se siente seguro y no siente como confianza con las personas más cercanas, difícilmente puede evolucionar. Es que esta es la complejidad de cada dimensión, ¿cierto? Porque también implica su desarrollo físico, su desarrollo cognitivo y obviamente el social. Entonces, bueno, pasando a la lactancia de la primera infancia, son del nacimiento, los niños de 3 años, esto es lo que Piaget llama el periodo preoperacional. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el desarrollo físico, ya vemos que están mucho más estructurados los sentidos y el sistema de los órganos, ¿cierto? El cerebro tiene unas complejidades mayores y hay una respuesta mucho más sensible al ambiente. Como tú decías, es una evolución muy rápida, a diferencia de cuando vamos creciendo, ya después la evolución se vuelve un poco más lenta. Aquí crecen de una manera increíble realmente. En cuanto al desarrollo cognitivo, los niños empiezan ya a organizar su pensamiento de una manera un poco más clara, un poco más estructurada, ya tienen mucho más bases para el aprendizaje y la recordación, ¿cierto? Y ya vemos que para poder aprender es importantísimo recordar. Si uno no recuerda, como que uno repite y repite y repite, y varias historias y películas al respecto, entonces uno como que puede terminar ahí patinando, pero en la medida en que podemos recordar, podemos acumular y pasar a las siguientes etapas, ¿cierto? Los niños ya empiezan a usar símbolos y capacidades y ya tienen capacidades para resolver problemas, ¿cierto? Entonces ya, por ejemplo, empiezan a llamar las cosas por su nombre, que esa es una parte fundamental, y no simplemente es porque aprenden a decirlo, sino porque empiezan a entender el concepto de algo, ¿cierto? Empiezan a como de alguna manera agrupar, no tan, digamos, también como lo haría un niño más grande, pero sí ya empiezan a desarrollar sus propias formas de organización, y esto es importantísimo. Y vemos que el lenguaje se empieza a desarrollar muy rápidamente, ya se vuelven loritos mojados. Bueno, depende mucho de cada niño, ¿cierto? Estos, digamos que son acercamientos y conceptualizaciones de los periodos, pero cada niño y cada niña tiene también sus propios procesos, y eso es importante tenerlos muy en cuenta, porque definitivamente no se puede tasar a todos con la misma regla en ese sentido. Hay, digamos, como generalidades, pero sí es importante tenerlo en cuenta. En el desarrollo psicosocial,
ya hay un apego mucho más fuerte en la medida en que ya se pueden comunicar mucho mejor con el entorno, ¿cierto? Con la sociedad, con sus compañeritos, con sus pares, con los adultos, con sus padres. Entonces, en esta medida empiezan a establecer vínculos mucho más fuertes. Tienen una autoconciencia, ¿cierto? Ya tienen como un pensamiento de sí mismos. Incluso dicen que los niños a los 2 años precisamente es como la primera adolescencia, porque precisamente empiezan a tener esa autoconciencia y se dan cuenta que pueden hacer cosas por sí mismos. Y ya vemos, por ejemplo, niños que ya no se quieren dejar de como vestir, o que no se quieren dar de comer, o sea, como que se quieren liberar mucho de los cuidados porque piensan que ellos mismos lo pueden hacer, lo cual está muy bien, porque eso les da una autorregulación, como unas bases para la autorregulación. En esta edad aún no se autorregulan, pero sí una cierta autonomía para poder hacer sus propios procesos de lo que significa vivir en un entorno y poder hacer sus propios, digamos, prácticas, o bueno, en fin, como todo ese tipo de cosas. El lenguaje obviamente va mucho más rápido y empieza a establecerse un interés por los otros niños. Antes no es que sea tan fuerte, pero esta vez sí ya hay un poco más de conciencia al respecto. La segunda infancia, que va de 3 a los 6 años, que son niños mucho más estructurados, obviamente, en la medida en que su desarrollo físico también se los permite, ¿cierto? Hay mucho más estructuras neuronales, lo que les implica también mucho más otras formas también de sus capacidades cognitivas y sociales. El crecimiento es constante, obviamente. Hay algunos problemas también de sueño, parece que pues es como regular en la medida en que también ellos mismos se están organizando. Se da la lateralización, esa parte es bien importante y definitiva, porque los niños empiezan a irse por un lado u otro, ¿cierto? De ser diestro o utilizar la mano izquierda, o ser ambidiestro, que también es otra de las posibilidades, que no se da tanto. Y en esa medida, si yo, digamos, termino escogiendo el lado de la izquierda o el lado de la derecha, en esa forma también se fortalece el uno o el otro lado del cerebro un poco más, ¿cierto? No es que solamente trabajo con ese lado, que es uno de los mitos del cerebro, de la utilización del cerebro, sino que digamos que me apoyo un poco más en ese lado, aunque las funciones del cerebro también funcionan integralmente. Sí, de acuerdo. Y este es de los periodos donde uno concentra la atención en términos de las estrategias pedagógicas, porque es el inicio a la lectura, es el inicio efectivamente ya a la coordinación óculo-manual de una manera más sostenida, más independiente, donde evidentemente ya comienza uno a intervenir en términos de las emociones, porque aquí pues ya estar en comunidad un poco, sí, digamos, claro, ya hacer esa autoconciencia que pues se venía gestando desde los 3 años, ya cuando entra en el periodo de 3 a 6, esa autoconciencia ya se vuelve lo que llamamos, pasan del egocentrismo a un sociocentrismo. Entonces, ese sociocentrismo es lo que nos ayuda a entender que el mundo lo compartimos con otro, y eso implica autorregularnos, eso implica entender un poco las emociones y reaccionar frente a los demás. Este periodo también es un periodo de maduración de todo el pensamiento lógico-matemático, pues que exige de parte de los futuros educadores, pues de ustedes y de nosotros, muchísimas estrategias y recursos de facilitarle a los niños experimentos, volverlos pequeños como investigadores, curiosos del ambiente. De hecho, es la idea de la exploración del entorno pues al máximo, digamos. No quiere decir que lo que uno trabaja en términos de los pilares de la educación no se esté haciendo desde antes, solo que justo acá hay mucha más conciencia del entorno, mucha más curiosidad, y hay más capacidades físicas que le permite explorar el entorno de una manera mucho más intencionada, ¿cierto? Ya tienen un manejo del cuerpo mucho más consciente, más coordinación, ¿cierto?
otros seguimos descoordinados toda la vida, pero la idea es que en esta etapa sí hay mucho más control sobre sus habilidades motoras finas y gruesas. Esto les permite ser mucho más orientados a la exploración de una manera más precisa, más puntual, ¿cierto? Y lo que tú dices, profesor, es una etapa, bueno, todas las etapas son muy ricas. Esta etapa tiene, es un momento muy abundante en términos de trabajo, que lo que se puede hacer con ellos, de exploración, de experimentos, bueno, en fin. Porque además es el periodo de la invención de las historias, ¿no? En los niños. Es eso donde se juegan las fantasías, donde se mezcla, digamos, la realidad con la imaginación. Es la época de los cuentos ideales también para explorar con ellos, pues desde antes, pero aquí se condensa ya la comprensión un poco más compleja. Hay mucha más conexión neuronal, efectivamente. Esto importante de la memoria y del lenguaje, porque en esta etapa, digamos, les facilita a los niños entender, comprender y analizar parte del entorno. Y de todas, desde la literatura, el arte, los cuentos, todo le queda en la cabecita y después incluso lo cuentan como si fueran parte de la realidad, ¿no? Como si lo hubieran vivenciado. Claro. Pero es parte también de su imaginación. Claro. Pero digamos que es muy importante este periodo del desarrollo de la niñez. Es fundamental. Hay un teórico que es Vygotsky que habla sobre esa relación de el pensamiento y el lenguaje, que ya lo hemos mencionado otras veces. Y la fantasía, él también habla mucho de la fantasía porque habla que en la medida en que yo conozco la realidad, el entorno, desarrollo también mi lenguaje, ¿cierto? Y lo puedo entender también. Tengo conceptos de la realidad en mi cabeza, cada vez va evolucionando más y puedo nombrar las cosas por su, digamos, denominarlas por su nombre, y en la medida en que yo conozco la realidad, también puedo inventarme otra realidad. Para él era como el fundamento y la base para la creatividad. Entonces es una parte clave para incentivar en nuestros estudiantes. Y él también mencionaba que la medida en que la creatividad se vuelve mucho más rica en la medida en que nosotros vamos teniendo más experiencia, ¿cierto? Un niño más pequeño tiene menos experiencia y su capacidad creativa, digamos, no es tan amplia como lo puede tener un niño de 3 a 6 años. Ya tiene un recorrido un poquito más largo, tiene muchas más vivencias, tiene muchas más recuerdos y memorias sobre la vida y de su relación con el entorno y con las otras personas y sobre sí mismo, y en esa misma medida es como un banco desde el cual puede apelar también para poder mezclar la realidad con la ficción. Entonces este es un momento muy importante, se va pasando lentamente del pensamiento egocéntrico al pensamiento social, ¿cierto? De ahí una comprensión mucho más amplia del entorno, de sí mismo, de sus emociones. A veces esto es un proceso que nosotros también somos muy importantes ahí para ayudarles a entender de qué se trata la emocionalidad, ¿cierto? Y todo obviamente va a su autoestima, su independencia y su autocontrol, ¿cierto? Esta parte de la autorregulación es fundamental. La segunda infancia tiene aspectos muy importantes como el aumento del pensamiento simbólico y la capacidad de lenguaje, efectivamente, capacidad de regularidad de situaciones, agrupar el conocimiento en esquemas, ¿cierto? Se vuelven mucho más organizados. Al principio las rosas eran diferentes a los claveles, los niños no pueden, en la etapa preoperacional no pueden concebir que todo hace parte de la categoría flores. Entonces ese pequeño ejemplo es como una muestra de que los niños van avanzando en ese pensamiento y organización del mundo. También se trata de eso, cómo leemos el mundo. Y obviamente hay muchos más progresos en el lenguaje. Ahí empiezan a establecer oraciones mucho más largas y complejas. Entonces, bueno, ya vamos a la tercera infancia, que es niños de 6 a 11 años. Obviamente el desarrollo físico ya empieza a crecer, ¿no? Aunque sigue evolucionando, nunca paramos de evolucionar, ni cuando somos viejitos, pero sí digamos que se desacelera un poquito más.
En el desarrollo cognitivo, efectivamente, disminuye el egocentrismo y empieza el exterior a ser nuestro parámetro, ¿cierto? Hasta dónde podemos llegar, cómo puedo relacionarme con la otra persona, como ese tipo de elementos que son bien importantes. Y mi pensamiento no es el único, ¿no? No soy el centro del mundo como muchas personas todavía sienten y piensan, ¿sí? Que ya se da cuenta que hay una sociedad y que él hace parte de esa sociedad, como de ese acuerdo social. Pensamiento lógico y las habilidades de la memoria, el lenguaje, el pensamiento aumentan increíblemente. En el desarrollo psicosocial el autoconcepto se vuelve más complejo, ¿no? Ya aquí ya se está acercando a una preadolescencia y ya sabemos que en la adolescencia se complejiza. Este es un punto clave, el término de la identidad y que tiene que ver con el autoconcepto, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Ahí es cuando entran todas las preguntas existenciales de los filósofos: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y todo ese tipo de cosas. La autorregulación es muy importante en la medida en que ya se siente parte de la sociedad, ¿cierto? Yo voy hasta aquí, estas son las reglas del juego, y empiezan como a trabajar todo ese tema del control y de los parámetros sociales, y desde ahí es donde se empieza a crear su propia identidad también. Piaget la llama, qué pena, ahí se ve un poco montada la presentación, se desconfiguró un poquitín, la etapa de las operaciones concretas. ¿Eso qué quiere decir? Que desde este momento los niños ya pueden categorizar el mundo, ¿cierto? Lo pueden ver desde los conceptos grandes, digamos, desde donde se ha estructurado a partir de la ciencia, a partir del estudio humano, ¿cierto? Ya las cosas no simplemente aparecen porque sí o al azar, sino que hay una razón lógica. Hay un antes y un después, hay una efecto y una causa para los fenómenos del mundo, ¿cierto? Ya no simplemente es y que se porque sí. Esa parte del pensamiento simbólico cada vez, en términos de lo simbólico, hay abstracto, pero el pensamiento acá, cuando se complejiza, efectivamente ya pasa más a la abstracción. Los niños pequeños pues no tienden mucho al pensamiento abstracto, el mensaje es muy directo, digamos, sí, entre el significado y el significante, es decir, entre la imagen y la palabra. Exacto. Pero acá, pues ya los niños de 6 a 11 años, efectivamente su pensamiento es más abstracto, entonces logran ya entender que hay una multiplicación de significados, una multiplicidad de significados para una misma imagen en términos de categorías, entonces textura, forma, fondo, tamaño, y que cada una de ellas tiene diferentes posibilidades. Entonces es mucho más abstracto su pensamiento porque efectivamente lo concreto es la parte de la concreción del pensamiento que se vuelve plurifacético y multifuncional. Y esa parte es muy importante porque esto me recuerda a los clásicos experimentos de la psicología, cuando y nosotros vemos con los niños que nos rodean, ¿cierto? Así sean nuestros estudiantes o nuestros hijos o nuestros sobrinos o cualquier niño o niña que esté en nuestro entorno, que por ejemplo, sobre todo digamos cuando son bebés y no logran ese pensamiento abstracto, tienes algo acá al frente, luego se lo escondes y el niño piensa que desapareció. Ah, sí. ¿Cierto? Es como la permanencia del objeto. O se va la mamá y piensa que se la tragó la tierra, que desapareció mágicamente. Este tipo de ejemplos son como ya progresos del pensamiento concreto. Saber que si la mamá se fue, no fue porque se desapareció y se fue a otra dimensión, sino que está en otra parte, ¿cierto? Existe, pero no la está viendo. Ese elemento de poderse desligar de lo presente es una parte fundamental para que el niño desarrolle su pensamiento abstracto, como decía la profe Sofi. Pensar que cuando nosotros pensamos en elementos, en ideas, en cosas, en objetos que no están presentes, ¿cierto? No significa que no existen, por el contrario, empiezan a ser parte de nuestra red de conceptos, que se llama la red semántica también, ¿cierto? Que son los grupos en los que organizamos todo lo que nos rodea, mundo, por ejemplo, el reino animal, el reino mineral, el reino natural, o sea, como todo ese tipo de clasificaciones que nos hace entender el mundo de una manera mucho más amplia, sin lo inmediato, ¿cierto? Ya no somos inmediatistas. Por ejemplo, este es uno de los temas con los animales.
Existen muchas pruebas también que los animales, al igual que los niños pequeños, todavía están muy ligados a lo inmediato, a esa presencia, ¿cierto? Y cuando el ser humano se desliga de esa presencia es cuando empieza a crear los símbolos. Listo, entonces no está el objeto, pero está algo que me recuerda ese objeto, ¿cierto? Puede ser una palabra, puede ser otro elemento que no tenga nada que ver, o sea, que hay una relación, pero que no es el objeto en sí, ¿cierto? Como por ejemplo lo es el dinero, ¿cierto? El dinero tiene las monedas y los billetes son un símbolo de algo que circula, que es un acuerdo social, que es el dinero, ¿cierto? Bueno, y en fin, como una serie de ejemplos ahí que nos lleva a ampliar nuestra capacidad de entender el mundo y de relacionarnos con él también. Bueno, me gustaría hacer un comentario sobre la sesión pasada, porque imagínate que la vez pasada es que es una pequeña corrección, como una fe de ratas de la clase pasada, porque cuando estábamos hablando de Erik Erikson, yo les comenté que él había sido que había estado en toda esta parte de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, él no estuvo en los campos de concentración. Ese fue Viktor Frankl. Que ¿lo conoces, profe Sofi? No he leído. Viktor Frankl fue un psicólogo también muy importante, él sí estuvo en los campos de concentración, él también es similar a la teoría de Erik Erikson en términos que es una teoría humanista, pero él básicamente habla como cuál es el sentido de la vida para que una persona siga adelante, ¿cierto? Poco la que hablaba también Erik Erikson en términos de motivación. Viktor Frankl, si quieren investigarlo, es un personaje muy bonito, escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, como todos los seres humanos, para poder darle coherencia a esta existencia, buscamos un sentido, ¿cierto? O un norte. Erik Erikson habla también algo similar, que es como el ciclo vital, como todo el tiempo estamos evolucionando, él no está muy de acuerdo con las etapas porque dice que en cada momento hay una evolución, hay una transformación y no hay un momento clave, todos los momentos son claves, ¿cierto? Entonces, pensemos la pregunta que nos orientaba hoy en términos de los periodos críticos, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que habla Erik Erikson, que sería interesante también que le diera una ojeada, cómo cada momento tiene su fuerte, ¿cierto?, en términos de desarrollo y maduración. Pensemos en ejemplos. ¿Qué pasaría si no se diera este desarrollo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si los niños en la etapa prenatal no desarrollaran la sensibilidad de en términos de órganos de percepciones? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa con los niños que tienen dificultades de oído, ¿cierto? De escucha. Que son hipoacústicos, ¿no? Que son hipoacústicos, exacto. ¿Cómo se empiezan a relacionar con lo que los rodea? ¿Cómo les cambia ese desarrollo? O por ejemplo, cuando los niños son recién nacidos, si no tienen esas capacidades, esos actos reflejos de succión, ¿cierto? O de prensión y todo este tipo de cosas, ¿qué pasa en esos casos? ¿Por qué son momentos críticos? ¿Por qué son momentos significativos en el desarrollo? Esta es una parte muy importante en los cuales los psicólogos también han investigado a partir de las excepciones a las reglas, ¿cierto? Los niños que nacen con condiciones especiales, con capacidades diferenciales también. ¿Cómo es la evolución de estos niños? Porque los niños tienen su propia evolución, ¿cierto? Somos seres tan guerreros también que nazcamos con las condiciones que nazcamos, definitivamente se va a dar una evolución, se va a dar una forma de comunicación, se va a dar una forma de emocionalidad, de vínculos, ¿cierto? De desarrollo cognitivo. Todos estos se dan, todos estos elementos están presentes, pero se dan de otra manera. Importante dar una mirada a eso para poder comprender en términos de evolución también qué pasa
en estos casos. Y que justo esas dificultades en términos del desarrollo, en términos de los aprendizajes y todo, ha puesto en discusión un concepto que también vamos a tratar, yo creo, profe, en el curso, y es la idea de la estimulación adecuada, ¿no? Definitivamente. Cómo hacer, no solo a los niños, digamos, que traen ciertas condiciones y que para efectos de la adaptación del medio se convierten en desventajas frente a otros, cómo logra uno a través de ciertos recursos, ciertas estrategias y de una verdadera estimulación, ¿no? Hacer que esos niños, esas supuestas, entre comillas, desventajas en términos de adaptación del medio, ¿no? Cuando digo desventajas en adaptación al medio, no quiere decir que esos niños tengan desventajas en la vida, porque ellos desarrollan otro tipo de formas de adaptarse al medio, ¿no? Sí, entonces, uno puede ver una persona que tenga hipoacusia, pero que sea muy bueno visualmente o con las manos, o viceversa, ¿no? Uno logra ver niños, por ejemplo, que tienen problemas de ceguera, pero son muy buenos con el oído y muy buenos con otro tipo de los sentidos. Entonces, cuando digo eso, lo que digo es que justo la estimulación adecuada nos está facilitando, en términos de los ambientes educativos, generar estrategias para hacer que esos niños que vienen con esas condiciones un poco especiales tengan un desarrollo incluso muy normal, también entre comillas, esa idea de la normalidad, muy normal, igual casi que los demás. Entonces hay que trabajar mucho también la idea de la estimulación adecuada. Exactamente, y bueno. Creo que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, estamos, por favor, estoy pendiente en estos momentos que ustedes ven el video, estoy ahí, pendiente de ustedes. Entonces, por favor, escribámonos. Muchas gracias a todos y todas. Estoy pendiente de sus preguntas, sus comentarios y nos vemos la próxima vez. Buen día.